interesante, pero a la vez olvidado por muchos de nosotros. Así que vamos a orar para iniciar nuestro culto en la noche de hoy y pedirle al Señor que nos dé como siempre, como cada martes, su bendición. Amén. Amén. Oremos. Dios bueno y eterno, bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y gracias te damos porque por tu autoridad tú nos permites y nos das el privilegio, Señor, de llamarnos tus hijos y sobre todo de trabajar en esta tierra como tus embajadores, como tus representantes, para poder, oh Señor, llevar a cabo esta hermosa labor de predicar, de enseñar tu palabra, de compartir, oh Señor, nuestra fe. Sabemos, oh Padre, que en tu infinita gracia tú puedes hacer que los ángeles, que los arcángeles, incluso que hasta las piedras prediquen, pero está delegado en nosotros, tus hijos, esta labor tan hermosa. Así que te pedimos, oh Señor, entender perfectamente el tema de hoy y ser buenos hacedores de tu palabra, ponerlo en práctica, Señor, y llevar este mensaje de salvación a todo aquel que nos rodea, a todo aquel que así lo necesita. Te bendecimos, Señor, y adoramos tu santo nombre. Y te pedimos que abra nuestros corazones y nuestra inteligencia, nuestro entendimiento en esta noche para aceptar, oh Señor, tu voluntad. Gracias, Padre, te damos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Entonces, David, le damos comienzo. Sí, adelante. Ok. Bueno, pues buenas noches, señores, a todos. Hoy tenemos el estudio, la lección 16 del libro que estudiamos, Respuesta Bíblica 2, del pastor Waldo Castillo. El tema de hoy, ¿deben los cristianos compartir su fe? Es el tema de hoy. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. ¿Deben los cristianos compartir su fe? Así que detengo, como siempre, el video para que estén pendientes a la presentación y a las ideas ahí que les voy pasando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que expresa la Biblia sobre congregarnos. Vimos lo importante que es congregarnos para nuestra fe y que hasta tenemos una serie de beneficios por ello, por congregarnos. Pero, señores, ¿se han puesto a pensar si esto se queda solo ahí en congregarnos? Si solo estamos llamados para la adoración al Señor, para reunirnos y todos juntos alabar al Señor y compartir solo con los hermanos de nuestra iglesia nuestra fe. Enseña la Biblia sobre ¿deben los cristianos compartir su fe? En Mateo 28, 19 y 20 encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Lo que se entiende como la última orden dada por Jesús a sus discípulos. Esto fue la última orden. Jesús antes de ascender ya y tomar su lugar en la Trinidad, ¿verdad? Y estar a la derecha, como dice Dios Padre. Le dio la última orden a sus discípulos. Y aquí la encontramos en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Un mandato, ¿verdad? De hacer discípulos. Jesús dio este mandamiento a los apóstoles poco antes de que ascendiera a los cielos.
y describe esencialmente lo que Jesús espera que los apóstoles y aquellos que lo siguieran, o sea, nosotros en estos días, ¿verdad? Hagan en su ausencia, en la ausencia, ¿verdad?, de Cristo. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles, sus discípulos y nosotros en estos días que somos sus discípulos? La Gran Comisión nos ordena hacer discípulos a nuestro paso por el mundo y mientras nos ocupamos de nuestras actividades diarias. Jesucristo nos encomendó la tarea de anunciar el evangelio de la salvación a todo el mundo, dice. La palabra evangelio en el original griego significa buenas noticias. En el original griego que fue escrito el Nuevo Testamento, vemos que evangelio, la palabra en griego, cuando se traduce es buenas noticias. Eso es lo que quiere decir evangelio. ¿Y cuál es esta buena noticia? Jesucristo es la buena noticia. Él es el gran mensaje que proclamamos. Él es el contenido del evangelio. Todos los cristianos estamos autorizados para testificar de nuestra fe a las personas que nos rodean. Repito, todos los cristianos estamos autorizados para testificar de nuestra fe a las personas que nos rodean. Para hacer esto, no necesitamos esperar que Dios nos confirme si debemos hacerlo. No, es que yo le estoy orando a Dios para que me confirme. A ver, no. Ya Él nos dio la orden. Lo que necesitamos es cumplirla. Ya tenemos la orden de ir. Cuando evangelizamos, invitamos a las personas a abrirle el corazón a Jesús, haciendo una sincera confesión de sus pecados y arrepintiéndose de ellos e iniciando una nueva vida bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo dentro de una comunidad de fe llamada iglesia. El evangelismo no es una opción que debe aceptarse o rechazarse por la iglesia. La evangelización es un mandato. El evangelismo no se limita a los que tienen don de evangelista, a los pastores, ni a los líderes de la iglesia. Es la misión de toda la iglesia. Repito, es la misión de toda la iglesia, el evangelismo, el llevar la palabra, el llevar a Jesucristo y su plan de salvación. Es la misión de toda la iglesia. En la Biblia encontramos el ejemplo de la mujer samaritana. Hemos oído, ¿verdad? Hemos visto muchas veces ese capítulo donde nos habla de cuando Jesús, ¿verdad?, se encuentra, la mujer samaritana se encuentra con Jesús, el diálogo que tienen. Esta tuvo un encuentro transformador con Jesús. Lo primero que hizo fue ir donde las personas que conocía para hablarle de Jesús. La mujer samaritana nos muestra el esquema básico del evangelismo de alcance, o sea, salir a compartir el amor de Dios tan pronto lo hemos experimentado en nuestra propia alma. Leamos Juan 4 del 28 al 30 y el versículo 39 para recordar la acción que hizo esta mujer después que habla con Jesús, después que tiene el encuentro, ¿verdad? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Por qué dejó el cántaro? Bueno, ella estaba buscando agua, si recordamos la historia. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer inmediatamente testificó y muchos creyeron, dice. Uno de los primeros resultados de una persona al nacer de nuevo, como vimos en el estudio, en uno de los estudios bíblicos que hemos dado, el nacer de nuevo, ¿verdad? Es un vivo deseo de hacerle conocer a otro lo que está experimentando en nuestra vida, en nuestra nueva vida con Cristo. Esto es lo que la Biblia llama testificar, dar testimonio o ser testigo de Cristo. Para testificar no tenemos que ser grandes predicadores ni evangelistas. La mujer samaritana no lo era. Sin embargo, se encontró con Jesús y de inmediato fue y testificó de su encuentro transformador con el Salvador. Había encontrado al Mesías. Como consecuencia de su testimonio, muchos vinieron a Jesús ese mismo día. Testificar es decirle a la gente que hemos encontrado la salvación, el gozo verdadero, la paz interior y la vida eterna en Cristo Jesús. La iglesia existe con un propósito, con una misión, con un destino y una prioridad bien definida por Dios. Dar a conocer en todo el mundo que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad en la persona maravillosa de Jesucristo para salvar a los hombres de sus pecados y de la condenación eterna. Cada creyente no fue salvo solo para adorar, sino también para servir. Y este servicio está estrechamente relacionado con el evangelismo, con llevar la palabra, con presentar a Cristo y su plan de salvación. Y podemos llevar la palabra testificando. Podemos regalar, por ejemplo, una Biblia, un Nuevo Testamento, un tratado, invitar a las personas a la iglesia, a un estudio bíblico, obsequiar un mensaje de audio o de texto, compartir, pero sobre todo, compartir nuestro testimonio personal acerca de nuestro encuentro con el Salvador. O sea, estas son todas formas, ¿verdad?, de cómo podemos evangelizar, llevar testimonio, contribuir, ¿verdad?, con aquellos que no tienen Biblia, invitarlo a un estudio. Todas esas son formas, compartir nuestros testimonios. Esas son formas de evangelizar. Y es que, señores, todo lo que hoy tenemos el alto privilegio de conocer a Dios, se lo debemos a aquellos hombres y mujeres que decidieron obedecer el mandato de la gran comisión de ir y predicar el evangelio. La predicación de este evangelio es tan importante que Jesús la relacionó directamente con el fin de todas las cosas. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio a todo el mundo para testimonio, ¿verdad? Para que conozcan a Cristo. Testimonio a todas las naciones. Como él había dicho cuando estudiamos el libro de los Hechos, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines del mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Luego de todo esto, vendrá el fin para que no haya excusa.
todos oiremos hablar de Cristo y oiremos el plan de salvación que tiene Dios. Algo importante, señores, que al momento de hablar de Jesucristo a otras personas, debemos siempre recordar que la salvación de una persona es la obra de Dios. La salvación de una persona es la obra de Dios. Es decir, es una acción sobrenatural que no está sujeta a las habilidades, poder o elocuencia humana. No es cosa de nosotros. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Y ya tuvimos, cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo, hablamos abundantemente sobre eso. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, como dice la misma Biblia. El Espíritu Santo dará testimonio de mí y es quien convence, lo convencerá de pecado y varias funciones, ¿verdad? Que vimos que tiene. O sea, no es nuestra tarea o responsabilidad convertir a las personas. Solo debemos hablarle del amor de Dios y presentarles el plan de salvación con la mayor sencillez, claridad, amor, paciencia y diligencia que nos sea posible. O sea, no tenemos excusa. Pero que yo no soy elocuente cuando, hablando. No importa. Usted lo que tiene es que llevar, su tarea es llevar la mensaje, llevar el mensaje. Nuestra tarea es llevar, hablar de la palabra, ¿verdad? Hablar de el plan de salvación, hablar de Cristo. Y entonces le dejamos al Espíritu Santo que convenza de pecado, que haga su trabajo. Eso es importante que lo tengamos presente para no frustrarnos. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Nuestra tarea o responsabilidad es hablarle del amor de Dios y presentarle el plan de salvación. Otra cosa, señores, es que debemos de tener claro algunas verdades fundamentales y tratar de explicar eso, ¿verdad? De esas verdades fundamentales. Al evangelizar debemos procurar dejarle saber con absoluta claridad al evangelizado las siguientes verdades fundamentales de las Escrituras. Y de estas verdades fundamentales que vamos a presentar, hemos hablado abundantemente, ya ustedes la conocen, hemos hablado de ella en los estudios bíblicos que hemos tenido. De todas hemos hablado, la que le voy a presentar, la que trae el autor, de todas ellas hemos hablado. Por eso no vamos a abundar con los pasajes bíblicos que soportan todas esas verdades, porque ya la hemos visto. Y vamos a ver cuáles verdades fundamentales de la Escritura tenemos nosotros que tener claro y deberíamos, ¿verdad? También expresarle al que le estamos hablando de Cristo, al que le estamos presentando, ¿verdad? O testificando sobre Cristo. Y estas verdades son, vamos a ver, 6 verdades fundamentales que deberíamos de saber y deberíamos de llevar. La primera, Dios es santo y aborrece el pecado. Dios es santo y aborrece el pecado. El pecado es una ofensa a Dios, a su santidad. Esto lo hemos visto en los estudios que hemos dado. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Dios quiere que el pecador deje de cometer el pecado.
quiere que el pecador se salve. Por eso decimos que Dios es santo y aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador. Importante saberlo. Dios lo que quiere es que el pecador deje de pecar, que se salve, ¿verdad? Que venga a su conversión, que dé un cambio de vida. Eso es lo que Él quiere. Por eso Dios es santo y aborrece el pecado, no al pecador. Segunda verdad fundamental. Todos los hombres hemos pecado y estamos separados de Dios. De eso tuvimos un estudio donde hablábamos de eso, de Romanos 3:23 y todo eso. Hablamos abundantemente cómo los pecados que cometemos nos dejan en un estado de muerte espiritual y nos alejan de Dios. Por eso, todos los hombres hemos pecado y estamos separados de Dios. Tercera verdad fundamental. Como consecuencia de lo anterior, de que todos los hombres hemos pecado y estamos separados de Dios, entonces Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pagó sobre la cruz el precio de nuestra redención al morir por nuestros pecados. Y también tuvimos un estudio bíblico de cristología donde hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que morir Cristo, ¿verdad? Para pagar el precio de nuestro pecado, la redención, ¿verdad? Pagó el precio de nuestros pecados. Cristo fue quien pagó ese precio, por eso tuvo que morir en la cruz. Cuarto, todos los hombres debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los hombres debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Debemos, ¿cómo hacemos esto entonces? Aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí entonces hablamos de algo que se llama la justificación, que lo vimos también en un estudio. Y ya ahora tomamos de la justicia de Cristo, ¿verdad? No es que somos justos, pero al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ahora Dios nos ve con la justicia de Cristo. Y ahora sí, entonces volvemos o pasamos a ser hijos de Dios, volvemos a ser y a tener esa intimidad, ¿verdad? Que el pecado nos había separado. Ahora entonces Cristo sirve como un puente y nos une, ¿verdad? Nos une a Dios. Quinto, aquellos que se arrepienten de sus pecados deben comenzar una vida de completa obediencia a Dios mediante el conocimiento de su voluntad expresada en su palabra. Ya cuando entonces aceptamos, ¿verdad? Que nos arrepentimos y aceptamos, damos el paso de fe, entonces tenemos que vivir una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios. Y para vivir una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios, entonces debemos de estudiarla para ver qué dice, ¿verdad? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Demanda obediencia. Entonces tenemos que conocer eso. A Dios no lo vamos a ver físicamente, pero sí podemos ver su revelación, y su revelación está en la Biblia. Todo lo que Dios quería que supiéramos de Él está en la Biblia, por eso tenemos que estudiarla. Entonces ahora comenzamos una vida de obediencia a Dios. Eso es lo que dice este punto 5. Aquellos que se arrepienten de sus pecados deben comenzar una vida completa de obediencia a Dios mediante el conocimiento de su voluntad expresada en su palabra. En otra
En otras palabras, más llano, tenemos que dar testimonio, ¿verdad? De que estamos en obediencia a Dios. Y como decíamos cuando estudiamos eso acerca del testimonio y de la nueva vida en Cristo, debemos predicar, ¿verdad? Con el ejemplo. O sea, tenemos que llevar una vida de completa obediencia a Dios. Y sexta, dice, la recompensa de los que se arrepienten y creen al Evangelio de Jesucristo es vida eterna. La recompensa de los que se arrepienten y creen al Evangelio de Jesucristo es vida eterna. A eso dice la misma Biblia, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia mientras estamos en la tierra, y la vida eterna, ¿verdad? Cuando Él vuelva. Esa es la bendita esperanza de los cristianos, ¿verdad? Entonces, note eso, de esa verdad fundamental se desprende que lo contrario, si no creen en el Evangelio de Jesucristo, entonces ya no será una vida eterna, sino una vida ya terminada, en otras palabras. Así que, señores, esas son las verdades fundamentales que tenemos que manejar. Dios es santo y aborrece el pecado. Todos los hombres hemos pecado y estamos separados de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, pagó sobre la cruz el precio de nuestra redención al morir por nuestros pecados. Todos los hombres debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Aquellos que se arrepienten de sus pecados deben de comenzar una vida completa en obediencia a Dios, ¿verdad? Y la recompensa de los que se arrepienten y creen al Evangelio de Jesucristo es la vida eterna. Así, señores, que la exhortación de hoy es un llamado a testificar de nuestra fe, a evangelizar, a presentar a Jesucristo y su plan de salvación. No tenemos excusa y vemos que es un mandato del Señor, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y como hemos visto, no necesitamos ser unos evangelistas, buenos predicadores, tener el don de la elocuencia, la habilidad, mejor dicho, de la elocuencia, sino que lo que tenemos es que presentar nuestro testimonio, Jesucristo y su plan de salvación. Así que esa es la exhortación de hoy, un llamado a testificar nuestra fe, a evangelizar, a presentar a Jesucristo. Y si todavía no has dado el paso de fe, no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te dejo el versículo que podríamos decir que es un resumen de la Biblia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas, asegura tu pase a la vida eterna. Así que recuerda, hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Con esto, señores, concluimos el estudio sobre ¿deben los cristianos compartir su fe? Gracias, señores, por su asistencia, como siempre. David. Muy bien, muy interesante estudio de hoy, que nos trae una doble enseñanza a que los cristianos tenemos que compartir la fe, y al que no es cristiano, que acepte esa fe. Realmente es la fe que nos nutre, que nos lleva a conocer la presencia misma de Dios.
Y algo interesante es recalcar de que una mejor manera de cómo llevar el mensaje hoy en día es a través de nuestro ejemplo, pero eso no invalida que también tenemos que predicar con nuestra boca, enseñar, conversar, porque usted puede ir lo más tranquilo, agarrado ahí en el tren o en un transporte público o en una fila pagando un servicio. Y con su ejemplo usted puede predicar, pero tal vez no está diciendo nada tampoco. Pero si usted lleva un tratado o si abre su boca y predica, entonces la gente va a conocer el mensaje de salvación. Vamos a pasar entonces a la evaluación, a ver cómo estamos nosotros en este día, cómo tuvieron nuestro aprendizaje. Y ahí está. Adelante, Plinio. Creo que son 4 preguntas que tenemos hoy. Perdón. Dice la primera pregunta, evangelizar es presentarle a Jesucristo y su plan de salvación a las personas. Usted va a responder sí o no. La segunda pregunta, ¿quién encomendó a la iglesia la evangelización? ¿Quién encomendó, o sea, mandó, ¿verdad? Dio la orden a la iglesia sobre la evangelización. Y las opciones son A, Isaías, B, Juan, C, Jesucristo. Tercera pregunta. ¿La labor de evangelización es solo para los evangelistas y pastores? Usted va a responder sí o no. Y la cuarta pregunta, elija la respuesta incorrecta, señores, incorrecta. La A es, Dios es santo y aborrece al pecador, al pecador. Todos los hombres hemos pecado y estamos separados de Dios, es la B. La C, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó sobre la cruz el precio de nuestra redención al morir por nuestros pecados. La D, todos los hombres debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y la E, la recompensa de los que se arrepienten y creen al Evangelio de Jesucristo es la vida eterna. Recuerden que es la respuesta incorrecta, un ganchito, como dice Hulda. Voten, señores, solamente han votado 3 personas de 16, así que comiencen a hacerlo. Recordemos, hermanos, que la número cuarta es la respuesta incorrecta. Incorrecta, incorrecta. Solo hay una incorrecta. Una orejita de... Ha votado la mitad de la persona, 8 personas han votado, así que sigan votando. Anímense. Hay que leer al paso para no caer en el gancho. Bueno, sí, esa. Por eso le vamos a dar 30 segundos más. En vez de 3 minutos, le vamos a dar 3 minutos y algo. Ahí van 3 minutos ya. Han votado 9 de 16. Se han quedado en 9. Bueno, ya votó. Ya votaron Por lo 11. incorrecto, preguntar. Vamos, hermanos, faltan algunos. Vamos a esperar 4 minutos o al minuto cuarto. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos.
Está muteado, mire, Plinio. Ahora sí. Perdón. Ok, la primera pregunta, todos contestaron correctamente y es así, evangelizar es presentarle a Jesucristo y su plan de salvación a las personas. La segunda pregunta, ¿quién encomendó a la iglesia la evangelización? Todo el mundo contestó que Cristo. O sea, que llegó el mensaje. Tercera pregunta, ¿la labor de evangelización es solo para los evangelistas y pastores? El 91%, ¿verdad? Puso que no, o sea, que llegó el mensaje. No es solo para evangelistas y pastores, es para toda la iglesia, para todo. Sí, para ti, que estás mirando a tu esposa o a tu esposo, no, es para todo. No es solamente él o ella. La cuarta pregunta, entonces, solamente, señores, había una incorrecta, solo ahí, y decíamos que elija la respuesta incorrecta. El 82%, 9 de 11, eligió la respuesta A, y esa era la respuesta incorrecta. Dios es santo y aborrece al pecador. Recuerden que Dios es santo y aborrece al pecado, no al pecador, porque al pecador Dios quiere que se salve, ¿verdad? Que deje de pecar. Así que la respuesta incorrecta era solamente la 1. Después todas las otras 3 eran correctas, las otras 4. Y todos los hombres hemos pecado y estamos separados de Dios. Esa es una respuesta correcta. Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó sobre la cruz el precio de nuestra redención al morir por nuestros pecados. También correcta. Todos los hombres debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Correcto. Y la recompensa de los que se arrepienten y creen al Evangelio de Jesucristo es la vida eterna. Esa también es correcta. Bien, perfecto, mis hermanos. Quedamos bien parados en el examencito de hoy. Y es un mensaje muy sencillo, muy fácil de asumir. Así que seamos buenos hacedores, pongámoslo en práctica, porque la iglesia necesita cumplir esa labor extraordinaria que nos mandó nuestro Salvador Jesucristo, de que vayamos, que prediquemos, y eso debe constituirse en un privilegio para cada uno de nosotros. ¿Hay alguien esta noche que tiene algún comentario o alguna inquietud? Tenemos unos minutos disponibles donde podemos trabajar su inquietud. David, y llama la atención, como leímos en Mateo 24, creo que era 14, que decía que será predicado este evangelio a todo el mundo y luego entonces vendrá el fin. O sea que el fin no vendrá hasta que todo el mundo haya conocido, ¿verdad? Así es. Como también hay otro mensaje ahí. Si queremos conocer al Señor, verle cara a cara, si queremos ya estar con Él morando en las alturas, bueno, pues hay una manera de cómo acelerar su venida y es predicando el Evangelio. Porque si nos afanamos y predicamos, entonces el Señor va a cumplir esa promesa que dice, ya predicaron en todos lados. Bueno, pues arranco para allá abajo. Nuestra hermana Hulda tiene la mano levantada y luego nuestro hermano José. Así que Hulda, adelante. Sí, yo iba a decir dos cosas, que en mi convivencia con los no creyentes me va mejor cuando hablo en el 1 a 1 que cuando uno está compartiendo el evangelio con un grupo. Quizás porque estoy hablando con hombres adultos, la mayoría mayores de 30 años, y la verdad que cuando hablo con ellos en grupo se ponen a una para buscarle toda la pata al gato, pero tú hablas con ellos individual y son otra gente. Te das cuenta la carencia que tienen en sus corazones,
totalmente receptivos. Otra cosa que iba a decir también es que así como veíamos en el estudio de hoy que hay 6 cosas eran que el hermano Plinio compartía, a veces solamente decimos una, que Dios los ama y una cosa y la otra, pero tenemos que tratar, si el tiempo nos lo permite, de decirlas todas, de explicarnos un poquito mejor, porque a veces solamente hablamos de muerte eterna y vida eterna o del amor de Dios, y de todos los mensajes el más importante es el mensaje de la redención, el precio pagado en la cruz. Entonces tenemos que hacer nuestros cursitos también, como ese que hicimos de evangelismo explosivo, el cual recomiendo, porque quizás no tengamos todas las herramientas para dar ese mensaje, así con la elocuencia que lo dijo el hermano Plinio, pero sí tenemos que irnos preparando para hacerlo con la ayuda de Dios. Así es. Realmente en una predicación individual, uno como que desarma toda la estructura, como que le quita todas las excusas. Y también otro asunto, así como dice Hulda, que el plan de salvación inicia con esa conversación de que la gente debe reconocer de que somos pecadores, que esa creo que es una de las partes más difíciles, porque todo el mundo se considera santo, sano, salvo, y dice yo, y menciona unos pecados capitales ahí, yo no mato, yo no robo, yo no bebo, y ya por eso yo merezco el cielo. Sin embargo, por ahí inicia la conversación desmontando esa gran mentira que el enemigo nos ha llevado a creer y creernos que ya merecemos de manera obligatoria que Dios nos reciba en su santa gloria por lo bueno que yo soy, sabiendo que la salvación es un regalo, no un premio por tu bondad. José, ¿tiene la mano levantada también? Amén, amén. Mi pregunta ¿es posible presentar el Evangelio en una pequeña oración? O sea, una pequeña frase o oración acústica. De que es posible, pero si te pudiera expresar un poquito mejor a qué te refieres realmente. O sea, por ejemplo, he visto personas que dicen una pequeña frase a las personas. Mi pregunta ¿es posible presentar el Evangelio de manera efectiva en una pequeña frase? Yo, de la manera personal, creo que una pequeña frase te puede servir para introducir una conversación mayor de presentación del Evangelio. Felipe se acerca al eunuco y le dijo una pequeña frase. ¿Tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo? Una pequeña frase. Pero ¿qué le respondió el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hubiese sido igual la historia si Felipe le dice, pues está bien, y se va por ahí. O sea, esa pequeña frase de introducción fue la que detonó el mensaje de predicación, pero no fue la que le predicó. Eso igual como que tú vas y te montas un carro público y dice, Cristo le ama. Lo más que te van a responder es, amén. Es una pequeña frase, tú te introduciste con ella, pero te van a responder de una manera mecánica que tal vez no sea el mensaje. Creo que una pequeña frase en su momento puede causar una gran impresión, porque fíjate que el eunuco de una vez se impresionó, pero también no podemos limitarnos a ella, sino realmente llevar el mensaje de salvación. Hulda, ¿tú quieres apuntar algo más ahí? Sí, yo iba a decir que en el estudio de hoy el hermano Plinio mencionó a la samaritana y la conversación como empezó. Jesús le dijo, ¿tú me puedes dar un chin de agua? Y por ahí se pusieron a hablar del agua y él dijo, es que yo soy el agua viva. Entonces, cuando empezó la interacción, empezó con una pequeña frase, otro ejemplo, y por ahí pues le prestaron atención y suscitó una conversación. Pero la verdad es que yo he escuchado personas que han aceptado al Señor o han estado en una situación en su vida súper apretada y en un momento leyeron una calcomanía en un carro, una placa, un poloche que decía tal cosa. Oye, y eso llegó a su vida como un río de agua viva, porque leyeron en ese momento ese versículo, porque alguien dijo esa palabra. Yo he oído testimonios sorprendentes de pequeñas frases, entonces quizá cuando la frase es muy trillada o muy
repetida en el mismo contexto, que cada vez que tú te montas al carro, alguien te dice Dios te bendiga, de repente tú no lo aprecias, pero quizás Dios te puede dar tu propia frase y en el mismo momento hasta diciendo dame un guineo, dame un vaso de agua, puede ser el detonante de un momento donde sucedió lo que sucedió en ese pozo en la ciudad de Samaria. Así es. Sí, cuando, Para mí también es muy impactante la mujer samaritana estudiarlo como una predicadora, una evangelista, al igual que el ciego. Esa gente recibieron una transformación tal que después de ir para adelante nadie lo silenció. El ciego decía, miren hermano, yo no sé lo que pasó, yo solo sé que yo no veía y que ahora veo. Y el tipo se trancó ahí, pero aparte de esa pequeña frase, también había un cambio. El tipo realmente estaba viendo y la gente estaba notando que veía. Así que, pero también el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que el evangelio va a ser predicado con un megáfono, en una campaña evangelística, en una corta frase, una larga frase, y el evangelio va a ser predicado. Vamos a dar la oportunidad primero a la hermano Frank y luego a nuestro hermano Plinio. ok, Sí, mi consejo va más bien para los jóvenes. A veces, y lo voy a poner desde el punto de vista yo joven, como jóvenes lo que hacemos, llegamos a un sitio, nos presentamos o hacemos amistad o establecemos una relación social, pero nunca nos identificamos como cristianos. Empezamos a participar de los chistes, que a veces son chistes fuera de lugar, empezamos a participar de las conversaciones, que a veces no son muy cristianas. Y entonces a la hora de predicar, a la hora de compartir el evangelio, ya nos hemos creado un problema, porque se nos hace difícil abrir la boca y presentar a Cristo. Como que la conciencia nos dice, si lo haces, te van a reclamar esto, aquello, lo otro. Mi consejo a los jóvenes, cuando llegues a un grupo donde no te conocen, como estaba diciendo la hermana Hulda, rompe el hielo. ¿Me oyen? Se silenció un poquito, pero siga, rompe el hielo, ahí se quedó. Se me desconectó la conexión. Rompe el hielo cuando llegues a un sitio. ¿Entiendes? Dios te bendiga. Cuando conozco una persona nueva, Dios te bendiga. En otra palabra, rompe el hielo, identifícate como cristiano, que al momento de presentar el evangelio, ya la persona lo más probable está esperando que esa sea tu presentación porque ya te identificaste como cristiano. Se lo digo porque tengo muchísimo tiempo en el evangelio y la mayor parte de mi tiempo en mi juventud, lo mío fue evangelizar en las calles, en la guagua pública, en la universidad, en la escuela superior, solo o acompañado, de día o de noche, no me importaba. Lo que estoy diciendo al joven es, rompe el hielo y que la gente te conozca como cristiano, que cuando tú vayas a predicar, ya tienes la puerta abierta. Excelente, muy bien. Plinio, ¿tú querías abundar algo, opinar algo, o le damos chance a Yankairi que tiene la mano levantada? sí, déjame ya completar para que no se pierda, porque era con lo que José decía Sí. de la frase. Y bueno, y como tú decías, que para introducir es perfecto, ¿verdad? Lo que es la frase. Pero debemos de tratar de explicarle a las personas. Ahora, hay momentos en que no vamos a tener ese tiempo. Y me voy a quedar callado porque no voy a tener ese tiempo. No, aunque por lo menos di la frase. Ahí sí entra bien lo de la frase. Introducción o cuando no hay tiempo para compartirlo. Sí, seguimos ahí con Yankairi fue. Así es. Y la frase realmente es como dice la palabra. A nosotros nos toca sembrar. A veces tiramos una frasecita rápida ahí porque no tenemos más tiempo.
pero el Señor sigue haciendo su obra y de eso no podemos evitar. Antes de Yanka o Rubén, no sé cuál de los que está ahí, eso que nos dice nuestro hermano Fran me hace recordar una historia que escuché una vez de un joven cristiano de muchos años que tenía un súper amigo, pero que él nunca le había predicado. Y una vez el amigo recibió el mensaje de otra fuente y va donde el cristiano con esta alegría y este gozo de que conoció a Cristo. Entonces va a predicarle a su amigo. ¿Y qué pasa? El amigo le recibe y dice, no, pero yo soy cristiano. Oh, sí, ¿desde cuándo? Desde toda la vida. Entonces en ese momento que él le reclama, ¿y por qué tú nunca me has predicado? Y realmente un momento chocante, una gran confrontación. Y así como decía nuestro hermano Frank, si nosotros desde el principio nos identificamos, comenzamos a reclamar nuestro territorio y a decirle a todos los que conocemos, yo soy de Cristo, predicarle luego va a ser más fácil. Y que ellos vean el reflejo de Cristo en nosotros, también va a ser mucho más evidente. Yanka. Es Rubén, Rubén. Ah, Rubén, ¿qué dice Yankairi ahí? Sí, lo que pasa es que inicié sesión, estaba iniciada. Voy a leer un versículo bíblico que está en 2 Timoteo 1 del 7, el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces nosotros, por temor, como dijo el hermano Fran ahorita, no predicamos el evangelio. Y le voy a dar un breve testimonio. El otro día, ya hace como una semana o 2 semanas, en el trabajo, hay un muchacho que está haciendo una pared, o sea, haciendo una terminación de un muro. Y él está hablando con otro que al parecer es como creyente. Y de repente él le dice como algo, y entonces le responde, no, yo no creo. Como de forma de burla. Y yo estaba ahí, como que llegué de repente, de golpe, y escuché lo que él dijo, y como que el Jesucristo de la Biblia, como quillao, se me metió. Y le dije yo, dichoso lo que no han visto y creen, le dije yo. Así mismo se lo respondí directo y conciso, y él como que me miró así. Y se quedó callado y le dijo al otro, tú, mira, el ingeniero te dijo lo que tú tenías que escuchar. Y es que nosotros no tenemos que tener cobardía, nosotros no tenemos que tener temor, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que pedirle de que nos dé la fuerza para responder ante la sociedad, porque nosotros somos representantes de Cristo, o sea, nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que decir o representar eso que nosotros decimos que creemos, no simplemente creer, yo creo en Cristo, pero cuando me miran en la calle o cuando yo llego a un sitio, ¿qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Eso es lo que quería decir. Amén, muy bien. José, no sé si te respondimos tu inquietud. Sí, claro, por supuesto. Pero hay otra inquietud, hay otra. Es posible que al decir una pequeña frase, por no decir nada, pudiéramos como entrar al inconverso en extraviarlo, por ejemplo, en esa pequeña frase. Por ejemplo, cuando uno le dice, Cristo te ama, quizá él no comprenda qué significa directamente eso, Cristo te ama. Quizá pueda decir, bueno, yo bebo, yo bailo, yo robo, y Cristo me ama, pues yo estoy bien. ¿Es posible que entre en un error esa persona? Yo creo que Cristo lo ama como quiera. Es un tema. El amor de Cristo es incondicional, lo va a seguir amando. Pero me parece a mí que las personas, en su gran mayoría, conoce sobre el amor de Cristo. No es para que no lo mencionemos, sino que si tú ves un tipo que se está dando un humo y tú le dices Cristo te ama, en su interior y ayudado por el Espíritu Santo,
él no va a ver eso como un apoyo de que, bueno, puedo seguir bebiendo. No, lo va a ver como realmente una reprensión. Eso es como que tú estás haciendo algo malo cuando eres niño y te dicen, mira, tu papá te está mirando. Tú no vas a decir, bueno, él me está mirando y me va a apoyar porque él me está mirando. No, tú lo vas a ver con miedo y vas a decir, ay, espérate. Entonces yo creo que la persona va a tomar eso realmente desde el punto de vista que tú quieres expresarlo, de que Cristo te ama y Cristo puede ayudar a un cambio en ti. Me parece que así lo va a tomar una persona. Yo creo eso también. Pastor, ¿me permite decir algo? Sí, adelante. José, Se cortó, Fran. Comienza de nuevo, Fran, que se cortó. José, ¿me oye? Sí, Ahora sí, sí. lo escucho, hermano Fran. Si tienes la oportunidad, ahora que estás allá en México, y te entretiene también, hay una película, se llama La Cruz y el Puñal. Ahí vas a ver la razón de por qué se creó la expresión Cristo te ama como herramienta evangelística. La hizo un gringo de allá de la montaña llamado David Wilkerson, predicándole a unos gangueros en Nueva York. Y esa fue su herramienta evangelística. A todos los de la ganga, cuando él va a hablar con ellos, lo primero que le decía era Cristo te ama. Y no, el hecho, como dijo el pastor, cuando tú le digas a una persona Cristo te ama, él no va a decir, como Cristo me ama, yo voy a seguir matando, robando. Como dijo el pastor, y le va a hacer pensar, este es evangélico, créelo, apuesta a eso. Sí, y es que en ese mismo sentido, la gente, aunque no ha aceptado a Cristo, pero conoce quién es Cristo en sentido general y qué hizo Cristo. Entonces, cuando tú le dices a una persona, Cristo te ama, o sea, olvídate, nosotros tenemos, por más cosas, todos tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro interior, tenemos los códigos o las bases fundamentales, ¿verdad? Porque es que todos nacimos para adorar a Dios, ¿verdad? Para obedecer a Dios. Y ellos van a saber que tú le estás diciendo eso, pero no es para que sigan en eso, sino que en realidad es llamándole la atención. O sea, ellos van a saber, no van a coger eso de excusa, ellos van a saber, porque todo el mundo conoce a Cristo y qué hizo Cristo. Amén, así es. Bueno, mis hermanos, ya pasan algunos minutitos de las 9. A menos que alguien más tenga una pregunta y no quiera quedarse con esa inquietud. No, yo lo que quería decir con lo respecto de decirle algo a una persona que esté tomando. Cuando hicimos el taller de evangelismo explosivo, nos tocó hablarle a una persona que estaba tomando su trago y a mí me llamó mucho la atención de ver con la atención que él nos prestó para escucharnos y él respondía de que tenía conocimiento de la palabra. A veces la gente se descarría, pero hay personas de esas que había algo plantado, aunque se descarrió. O sea, nunca podemos dejar de perder la oportunidad de llevar la palabra a ese tipo de gente también. Sí, así es. Realmente, esa película que mencionaba el hermano Frank, La Cruz y el Puñal, que también está basada en un libro, es muy interesante. Lástima que es un poquito vieja, o sea, es de la época de nosotros, pero es muy impactante ver cómo le llegó ese mensaje a pandilleros. Y no una pandillita que estaban ahí fumándose una juca, no, era pandillero eso de verdad, grande liga. Y lo que nos resta a nosotros, mis hermanos, es obedecer la palabra, llevar el mensaje, sembrar la semilla y el Señor y el Espíritu Santo van a hacer el resto. Así que no desmayemos, no dejemos de abrir nuestra boca, no dejemos de predicar.
con nuestro ejemplo. Si quiere tratado, allá en la iglesia tenemos cajas de trataditos. Si quiere estrategia, hay muchos cursos de evangelización. Predique. Si usted necesita comprar un megáfono, cómprese su megáfono, pégale 3 letreros a su carro. Como quiera que usted considere el mensaje llevar, hágalo, que el Señor lo va a premiar y lo va a bendecir. Hay mucha manera de cómo uno llevar el mensaje de salvación y el Señor va a hacer el resto. Amén. Bien, mis hermanos, entonces muchas gracias por estar aquí en esta noche. Dice Rubencito que en YouTube puede ver la película. Quizás, no sé si habrá un remake o la hicieron nuevamente, porque por la edad que tiene es posible que se haya perdido un poco el audio, como pasa con la película vieja. Pero realmente una película digna de mirar a los que les gusta el tema de la evangelización. Y eso debe ser una pasión, no de un grupo, sino de toda la iglesia. Así que muchas bendiciones. Gracias por estar esta noche más. Les invitamos al viernes compartir el culto de oración en este mismo canal y a esta misma hora. Y el próximo martes nos damos cita nuevamente. Venimos con ese corazón dispuesto a dejarnos guiar por el amor de Jesucristo. Amén. Le voy a pedir esta vez a mi hermano César, que está por aquí, si puede pedirnos en oración, hermano César. Sí. Adelante, siervo. Altísimo Señor, damos gracias, Señor, por todo, Señor, sobre todo por este gran estudio que nos sirve de reflexión, Señor. Un buen estudio que nosotros se nos debe quedar en la mente para nosotros llevarlo en la práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto a través de estos medios, Señor, de oír tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy Amén. bien. Bendiciones, Bendiciones, mis hermanos. Saludaos los unos a los otros. Bendiciones. Amén. El nombre de la película, Amén. confírmamelo. Todos. La cruz y el puñal. Genial. Gracias. También puede buscarla como Corre, Nicky, Corre, que así creo que se llama la película. Mickey corre. Corre, Nicky, Corre. Sí, ese era el nombre que yo estaba pensando. Sí es. Sí. Corre, Nicky.